A través de la puerta pudo ver que la luz del comedor estaba encendida. A diferencia de otros días, a esa hora su padre no estaba leyendo el periódico en voz alta. Sin embargo, toda la casa estaba en silencio, pese a que con seguridad no estaba vacía. Qué vida tan tranquila tiene mi familia, se dijo Gregorio, y sintió mientras miraba la oscuridad un gran orgullo de haberles dado a sus padres y a su hermana una vida así en un hogar tan lindo. Pero, ¿y si esa tranquilidad, ese bienestar y esa felicidad debían terminar? Para no perderse en esos pensamientos, prefirió ponerse en movimiento y arrastrarse por toda la habitación. Durante esa noche, que le pareció muy larga, se entreabrió una de las hojas de la puerta, y después la otra, luego se cerraron rápidamente. Alguien había tenido la intención de entrar, pero tuvo demasiadas dudas. Gregorio se colocó frente a la puerta del comedor para atraer al indeciso visitante, o por lo menos enterarse de quién se trataba. Pero la puerta no volvió a abrirse y Gregorio esperó en vano. Gregorio comprendió que tendría un buen rato para pensar en cómo pondría su vida en orden. Sin embargo, el techo de la habitación donde se veía forzado a estar era muy alto y le daba miedo. No lograba entender la razón, puesto que llevaba 5 años viviendo ahí. Entonces, con un movimiento instintivo y con un poco de vergüenza, se metió debajo del sofá. Ahí se dio cuenta que a pesar de que su espalda estaba un poco estrujada y no podía levantar la cabeza, se sentía cómodo. Lo único que lamentó es que no pudo meter todo su cuerpo, pues era demasiado grande. Ahí permaneció toda la noche durmiendo con un sueño ligero, despertando a veces por el hambre y plagado de preocupaciones y de esperanzas no muy claras, pero que siempre conducían a la misma conclusión, que debía permanecer en calma, tener paciencia y consideración con su familia, que ahora debía encargarse de todo debido a su estado actual. Muy temprano por la mañana, aún en penumbras, Gregorio tuvo la oportunidad de ponerse a prueba. Su hermana, quien ya estaba casi arreglada, abrió la puerta que daba al comedor y miró dentro con curiosidad. Al principio no lo encontró, pero se fijó debajo del sofá y se asustó. Se asustó tanto, sin poder contenerse, que cerró de golpe la puerta. Enseguida se arrepintió de su comportamiento, volvió a abrir la puerta y entró de puntitas, como si fuera la habitación de un moribundo o de un extraño. Gregorio apenas asomaba la cabeza debajo del sofá y la observaba. ¿Acaso se daría cuenta de que no había tocado la leche? ¿Comprendería entonces que no había sido por falta de hambre y le traería algo más adecuado? Si ella no se daba cuenta por sí sola, Gregorio prefería morirse de hambre que decírselo, aunque ganas no le faltaban de salir debajo del sofá, echarse a los pies de su hermana y rogarle que le trajera algo bueno. Sin embargo, su hermana se sorprendió de inmediato al ver que el recipiente seguía lleno, solo un poco de leche salpicada alrededor. Entonces lo recogió con la mano envuelta en un trapo y se lo llevó de ahí. Gregorio tenía mucha curiosidad por saber qué le traería a su hermana. Pensó en un sinfín de opciones, mas nunca hubiera imaginado qué bondadosa era su hermana para averiguar qué le gustaba. Ella le trajo una gran variedad de artículos que dispuso sobre un periódico, verduras a medio podrir, huesos de la cena rodeados de una salsa seca, un par de pasas, algunas almendras, un queso. Gregorio había declarado varias cosas como incomibles, un trozo de pan seco untado con mantequilla y sal. Aparte de todo esto, su hermana volvió a traer el recipiente que al parecer ya era de Gregorio. Como su hermana sabía que Gregorio no comería frente a ella, su hermana salió de la habitación y giró la llave para que Gregorio supiera que podía estar cómodo al acercarse a la comida. A Gregorio le vibraban las patitas. No sabía qué alimento probar primero. Intentó el queso, que había sido lo que más le atrajo entre todos los artículos. Con avidez y los ojos llorando de alegría lo devoró. También la verdura y la salsa. Sin embargo, los alimentos frescos no le gustaron. No soportaba ni el olor que desprendían, y como pudo, apartó lo que pensaba comer. Ya había terminado sus alimentos, y yacía perezosamente en el mismo lugar cuando su hermana, para darle tiempo de retirarse, giró lentamente la llave. Aunque Gregorio estaba adormilado, se sobresaltó de inmediato y se escondió debajo del sofá. Tuvo que hacer uso de mucha fuerza de voluntad para permanecer ahí debajo.
aunque solo por un corto tiempo, mientras su hermana estaba en la habitación, ya que su cuerpo se había ensanchado muchísimo después de la comida tan abundante, y apenas podía respirar ahí abajo. De esta forma, Gregorio recibió su comida todos los días, una vez por la mañana cuando sus padres y la criada aún dormían, y la segunda vez después del almuerzo cuando sus padres dormían la siesta y la criada salía por algún encargo de la hermana. Sin duda sus padres no querían que muriera de hambre, pero tal vez no hubieran podido verlo comer. La hermana les contaba sobre su estado y tal vez ella misma les quería ahorrar el sufrimiento, pues pensaba estaban sufriendo demasiado. Gregorio nunca supo qué pretexto le habían puesto al doctor y al cerrajero aquella primera mañana para que se fueran, porque como nadie lo entendía, nadie pensó, ni su hermana, que él sí podía entenderlos. De modo que tenía que conformarse con escuchar a su hermana suspirar y lamentarse cada que entraba a su habitación. Un poco después, cuando ya se habían acostumbrado a todo aquello, no se podía considerar que alguna vez se acostumbrarían por completo. Gregorio se dio cuenta de que algunos detalles eran muy amables de su parte. Hoy sí le gustó la comida, decía su hermana, cuando Gregorio se había comido todo, mientras que en el caso contrario, cada vez más frecuente, decía tristemente, ha vuelto a dejarlo todo. Aunque Gregorio no recibía directamente ninguna noticia, escuchaba todo lo que ocurría en las habitaciones contiguas. Si escuchaba alguna voz, se aproximaba a la puerta de la que provenía y se pegaba a ella. Al principio no escuchaba otra conversación que no se centrara en él. Durante 2 días podía escuchar en cada comida las discusiones sobre qué hacer a partir de ese momento, aunque también podía escuchar ese tema a distintas horas, ya que siempre había mínimo 2 miembros de la familia en casa, pues nadie quería quedarse solo, pero tampoco querían dejar sola la casa. Desde el primer día, la criada, de quien no sabían hasta qué punto estaba enterada de lo que sucedía, le había pedido a la madre que la despidiera. Un cuarto de hora después, mientras se marchaba entre lágrimas, agradeció su despido y el buen trato que había tenido. Juró que no le contaría nada a nadie. Ahora la hermana debía ayudar a la madre a cocinar, pero esto no era un gran esfuerzo, ya que en realidad casi nadie comía. Gregorio escuchaba muy seguido cómo entre ellos se daban ánimos para comer, y lo único que respondían era gracias, he comido suficiente, o algo similar. Seguramente tampoco bebían gran cosa. Su hermana preguntaba con regularidad a su padre si quería alguna cerveza, y se ofrecía para ir a traerla, pero el padre permanecía en silencio. Ella comentaba que también podía mandar a la portera, pero el padre respondía entonces con un firme no. No se volvía a hablar del asunto. Desde el primer día, el padre había planteado a la madre y a la hermana la situación económica y el panorama desolador a futuro. Gregorio recordaba cómo años atrás el negocio de su padre había quebrado y fue así como comenzó a trabajar con tanto esmero. En poco tiempo pasó de ser un simple empleado a un comerciante viajero con mejores posibilidades de ganar dinero y cuyos éxitos en el negocio se transformaban inmediatamente en comisiones que iban directamente a la mesa de su asombrada y feliz familia. Habían sido buenos tiempos, pero no se repitieron, al menos no con tanto esplendor, a pesar de que Gregorio ganaba suficiente como para mantener a toda su familia. Poco a poco se fueron acostumbrando a recibir agradecidos el dinero que con mucho gusto Gregorio les ofrecía, y fue esta costumbre la que hizo que la calidez y la felicidad iniciales perdieran su fuerza. Su hermana fue la única que permaneció siempre unida a él. Él tenía en plan secreto mandarla al año siguiente al conservatorio, a pesar de los altos costos que esto suponía. Ya vería cómo solventarlo, pues a diferencia suya, ella adoraba la música y tocaba el violín con mucha pasión. Gregorio se enteró con mucha alegría de que a pesar de la desgracia, aún tenían un pequeño capital, que había crecido un poco gracias a los intereses. Gregorio, que cada mes entregaba el dinero a su familia, se quedaba con una ínfima cantidad, que no se gastaba por completo y había formado un pequeño capital. Este dinero, sin embargo, no era suficiente para que la familia pudiera vivir de los intereses que generaba. Bastaba para mantener a la familia solo 2 años, no más. Era una suma que no debía tocarse para que sirviera en un momento de necesidad. El dinero para vivir había que ganarlo, pero el padre, aunque saludable, era ya un hombre mayor, que no tenía trabajo.
No había trabajado en los últimos 5 años, los primeros de verdadero descanso después de una vida de arduo trabajo, aunque fracasada, en los que había engordado mucho y se había vuelto lento y pesado, por lo tanto no se podía confiar en él. ¿Y cómo podía trabajar su madre? Ella padecía asma, y una caminada de un lado a otro era suficiente para una gran fatiga, y de vez en cuando tenía que sentarse en el sofá con la ventana abierta de par en par para recuperar el aliento. Entonces tendría que trabajar su hermana, una niña de 17 años, cuya envidiable vida había constituido en vestirse bonito, dormir cuando quisiera, ayudar en la casa, participar en un pequeño entretenimiento y, sobre todo, tocar el violín. Cuando la plática se desviaba a esta necesidad de ganar dinero, Gregorio, lleno de pena y vergüenza, abandonaba la puerta, se echaba en el sofá de cuero que se encontraba al lado de la puerta y pasaba ahí toda la noche sin dormir nada. Solo hacía rechinar el cuero del sofá hora tras hora.